Hola, mi nombre es Judith Farré, soy investigadora del CSIC y estoy en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. Vengo a hablar del último libro en el que he estado trabajando, que es el Tratado sobre la redondez de la Tierra de Sor María de Ágreda. Es un libro que hemos publicado a cuatro manos junto a Beatriz Ferrús, profesora del Departamento de Literatura de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella se ha encargado de hacer el estudio introductorio y yo me he encargado de hacer la edición crítica del texto. Es un texto que encaja muy bien en el marco del proyecto que tenemos aquí en el CSIC, Fastos, Simulacros y Saberes en la América Virreinal, porque nos interesa, o uno de los ejes de interés es la agencia femenina, la producción femenina. Entonces, en la época moderna estamos viendo que hay dos grandes espacios donde las mujeres de algún modo pueden producir cultura, pueden producir libros, que son la corte y el convento, porque son los dos espacios, de algún modo, que muchísimas veces también se interrelacionan entre ellos. Entonces, en este caso, el de Sor María de Ágreda, vemos que es un claro ejemplo de esta confluencia de espacios, porque dentro de un entorno noble y de un entorno conventual tenemos la figura de Sor María de Ágreda, que de algún modo produce un texto muy interesante que nunca llegó a imprimirse, por tanto es la primera vez que lo publicamos en la Universidad de Chapel Hill. Todavía no tenemos un ejemplar físico del mismo, pero ya se puede consultar online a través de la página web de la universidad. Y es un texto muy interesante porque la historia, o de algún modo el argumento central es, después de que ella toma la comunión, aparecen 4 ángeles custodios y se la llevan volando por el mundo. En esta descripción, en este vuelo, en esta mirada, ¿no?, ella reproduce de algún modo los principales hitos de la literatura científica de la época. Entonces estamos viendo cómo ella habla de la descripción de la esfera terrestre, de los 4 elementos, de las 4 partes del mundo, de los habitantes, citando literalmente, haciendo un copia-pega de la literatura científica de la época, de los libros clásicos e incluso también de la literatura fantástica. Este es un texto que se imprime por primera vez porque siempre circuló manuscrito. Las mujeres en esta época tienen que recurrir o al circuito manuscrito, es decir, que no se imprime, o si pensamos en términos metafóricos, a 2 grandes metáforas, como son el sueño o el vuelo. Y en este sentido, otro de los grandes ejemplos de la época es Sor Juana Inés de la Cruz, que escribe el primero sueño, donde también a través de un sueño ella reproduce los saberes científicos para explicar el mundo. Entonces, dentro de esta tradición, Sor María de Ágreda se sitúa dentro del canon, y lo que queremos hacer también es reivindicar esa producción de saber, ese espacio también científico para las mujeres de la época, aunque sea, como en este caso, ¿no?, en el ámbito conventual, en un entorno cortesano, porque ella también es confidente de Felipe IV. Sí, además pensamos que es un libro que hemos disfrutado muchísimo leyéndolo, porque realmente vemos cómo es el proceso compositivo, ¿no?, cómo va buscando distintas fuentes, y en esa composición cómo va creando todo ese universo narrativo desde una perspectiva científica. Y pensamos que es muy importante también reivindicar el espacio de estas mujeres a la hora de producir saberes, a la hora de producir ciencia. Y pensamos también que estamos hablando de un entorno conventual, un entorno cortesano muy limitado, muy cerrado, pero nos interesa reivindicar a estas mujeres, que ellas mismas muchísimas veces tienen que recurrir a la metáfora, a escribir en tercera persona, a escribir con un seudónimo, a escribir con cartas donde el circuito es entre público y privado, a escribir con metáforas, ¿no?, diciendo, pues de algún modo, que lo que escriben lo han soñado o lo han generado, un vuelo místico, ¿no?, en la más clara tradición, pues también instaurada por Santa Teresa. Esta es la portada del libro. De momento no lo tenemos físicamente, pero en breve ya estará disponible en bibliotecas y librerías. Está editado por la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Ya se puede consultar online, en la versión ebook.
Y bueno, también me gustaría apuntar que el grabado que tenemos en la portada es un grabado de Sor María de Ágreda que hemos entresacado del manuscrito que se conserva en el Escorial y que nos ha servido pues de texto base para hacer la edición crítica del texto. Un texto que yo creo que merece la pena leer porque pues va a ser la primera edición desde mediados del siglo XVII y es un espacio de algún modo en el que podemos ver cómo escribían todas estas mujeres que en la época moderna ya empezaron a construir ciencia y a hacer saberes, divulgar saberes científicos.